Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda clase de planificación estratégica y liderazgo. Espero que estén todos muy bien. Gracias por ir sumándose ya al inicio de nuestra segunda clase. En honor al tiempo, la gente que ya está conectada y porque tenemos un contenido bastante extenso que desarrollar, ya les invito a iniciar esta clase sin tantas vueltas. Así que en la clase de ayer quedamos en que retomaríamos hoy con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050. Se acordarán todo lo que hablamos en la clase de ayer, que era generar valor. ¿Qué más hablamos? ¿Alguien se acuerda de todo lo que hablamos ayer? ¿Qué se entiende por una buena gestión en el sector público? ¿Qué es la planificación? ¿Cuáles son algunas barreras para la planificación? Son algunos de los temas que discutíamos ayer. Y bueno, hoy la idea es retomar ese mismo hilo y continuar hablando de planificación. Pero la planificación tiene varias ramas, entonces obviamente tenemos que recorrer también esas ramas y bueno, continuar con el hilo de nuestra clase. Uno de los principales instrumentos de planificación a nivel nacional, sabemos, ayer ya lo dijimos, es el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050, que nos propone una hoja de ruta para todos los paraguayos y paraguayas de largo plazo. Inicialmente se había desarrollado en el 2014 y se creó el primer Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Y el año pasado, fruto de un proceso participativo amplio, todo el país, que tomó bastante tiempo, ese Plan Nacional de Desarrollo se actualizó a lo que es hoy el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050. Vamos a conocer un poquitito en qué consiste este plan. Primero, profundizar un poco respecto a qué es un plan de largo plazo o una visión de largo plazo. Básicamente es un instrumento que contiene un acuerdo nacional. ¿Por qué acuerdo nacional? Porque se hizo de manera participativa, amplia, a lo largo y ancho de todo el país, en torno a objetivos prioritarios de largo plazo. Se espera que estos objetivos estratégicos y específicos actúen como una referencia, como un norte para el ejercicio de la planificación gubernamental de mediano plazo. O sea, este plan, este instrumento debería de tener suficiente peso a la hora de tomar decisiones de mediano y obviamente de corto plazo también. O sea, las instituciones tienen que orientar sus planes a este Plan Nacional de Desarrollo. Y yo les comentaba ayer, la propia Constitución Nacional, en su artículo 177, hace mención al Plan Nacional de Desarrollo ¿Y qué es lo que dice el articulado? Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado y de cumplimiento obligatorio para el sector público. Indicativo para el sector privado quiere decir que de algún modo también tiene que orientar, pero obviamente no se les puede obligar a que reporten, a que asuman, a que adopten el plan. Pero sí, si hay algo que las empresas o el sector privado busquen orientar hacia el desarrollo, también sus acciones, bueno, ahí tienen el Plan Nacional de Desarrollo como un instrumento orientativo, indicativo. Y claro, el sector público sí está obligado a cumplir. Profesor, ¿te puedo interrumpir? Claro que sí, María. Sí, profe, nosotros estamos entre dos. Estamos María Montserrat y Gloria Martínez soy yo. En una Ah, hola, cámara Gloria. estamos. Sí, ¿sabe qué pasa, profe? No podemos ingresar y somos varios en espera. ¿Sabes? Yo no sé quién maneja ese tema. Lamentablemente me cuesta mucho a mí dar clases y a la vez estar admitiendo. Así que yo le pediría a la gente de IPEL si está atenta ahí para ayudar con eso. Profe, yo de todos modos me voy a unir nomás acá con Montserrat, con María Montserrat, y voy a participar de la clase. Claro, sí, no hay ningún problema. De mi parte no hay problema. Por otro lado, les cuento, yo no llevo el registro de asistencia. Eso también es una tarea, una tarea de la gente de IPEL. Mil gracias, profesor, y disculpe. No hay problema. Bueno, entonces les decía, el PND 2050 es una hoja de ruta nacional que nos lleva hacia el año 2050 con objetivos comunes, ¿verdad? Hay al menos cuatro grandes pilares, no es al menos, hay cuatro pilares que sostienen a este plan desde distintas temáticas o perspectivas, ¿verdad? Porque de alguna manera este plan también orienta
orienta, mejor dicho, las políticas públicas, las inversiones, la cooperación internacional y las iniciativas sociales y privadas hacia un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo central detrás del PND 2050? El bienestar de las personas y sus comunidades. Acá vemos una especie de relación jerárquica de los instrumentos, que de hecho ya habíamos visto también en la clase anterior. El PND está por encima de todo instrumento de planificación, luego vienen los planes sectoriales, los multisectoriales, los territoriales, que están en un nivel intermedio, luego vienen los planes estratégicos institucionales, PEI, que operan a nivel institucional, y los planes operativos institucionales, que son anuales y que abarcan cuestiones relacionadas al presupuesto y a la operación misma de la institución. El marco estratégico está compuesto por, como les decía, cuatro pilares. El pilar uno es de personas y sociedad. El pilar 2 es de infraestructura, innovación y competitividad. El pilar 3 es de ambiente y energía. Y el pilar 4, instituciones, seguridad y proyección internacional. Cada pilar tiene objetivos estratégicos y objetivos específicos. Dentro de un objetivo estratégico hay cuatro objetivos específicos. Más o menos los números son similares en cada uno de los pilares. Son cuatro objetivos estratégicos dentro de cada pilar y dentro de cada objetivo estratégico traen los objetivos específicos. Acá algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, para el pilar 3 de ambiente y energía, el objetivo 3.1 es lograr la conservación de la biodiversidad y la restauración ambiental, por dar un ejemplo. Y en paralelo a este marco de planificación de largo plazo interno en nuestro país también, Paraguay suscribió la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya tuvo su origen en septiembre de 2015 en el marco de las Naciones Unidas y la mayoría de los líderes mundiales se reunieron para firmar, para adoptar de manera unánime un documento que se llamaba o que se llama Transformando nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda sigue vigente. Se está trabajando ya, como les decía ayer, el Pacto para el Futuro es el proceso para actualizar, pero todavía no hay un documento que reemplace a la Agenda 2030. Entonces, esta agenda se puede considerar como uno de los acuerdos globales más ambiciosos y más importantes de nuestra historia. Y entró a regir el 1 de enero de 2016 y aspira a que en el año 2030 tengamos un mundo mejor, sociedades más equitativas, sociedades más inclusivas, con mejor calidad de vida para todos, que ofrezcan un futuro mejor. Entonces, dentro de esta agenda 2030 están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un conjunto de prioridades y aspiraciones que actúan como una hoja de ruta, a ver, que actúan como una hoja de ruta para todos los países. No es obligatorio, porque no hay forma de que un instrumento internacional pueda ir o pasar por encima de las soberanías nacionales, pero sí hay acuerdos que se firman luego en paralelo donde hay un compromiso superior por parte de cada nación, de cada estado, en trabajar en temas mucho más prioritarios, como temas ambientales, como temas sociales, trabajo, erradicación de la pobreza, si todavía existen temas de esclavitud en algún lado, etcétera, etcétera. Entonces son 17 objetivos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, más de 160 metas que están centradas en 5 áreas de importancia que vemos acá. La de personas, las de prosperidad, paz, partenariado o alianzas y planeta, que está muy asociado al cuidado del ambiente. 17 objetivos estratégicos, no voy a leer los 17, se van a tener materiales complementarios para poder profundizar sobre estos temas si no lo conocían todavía. Bien, moviéndonos a un tema que ayer ya anunciábamos, aparece acá el tema de la gestión para resultados en el desarrollo, que es un tema que tiene mucha importancia porque implica un cambio en el paradigma de la gestión pública. No, antes era el enfoque, y todavía sigue siendo, ¿verdad? Porque es un proceso lento de cambio, en la gestión por procesos. Y de hecho
El fundamento de la administración pública está basado en los procesos, o sea, la burocracia, que tenemos que ir cumpliendo etapas, procesos, formularios, acciones, autorizantes, firmas, todo lo que ustedes saben y entienden por burocracia. Esa es la gestión por procesos. Pero ahora se promueve también con mucha fuerza y está expandiéndose en nuestro país y en la región, porque esto lo promueve el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un alcance regional. Se está expandiendo la gestión para resultados en el desarrollo. Ustedes van a escuchar gestión por resultados, gestión para resultados en el desarrollo. Son lo mismo básicamente, son nombres que apuntan básicamente a lo mismo. Entonces, la primera pregunta que podemos hacernos acá es, ¿qué es la gestión para resultados en el desarrollo? Y la respuesta directa y primera es un modelo de gestión que orienta la función de las instituciones públicas hacia la generación de valor público. Ayer ya hablábamos de valor público, ¿se acuerdan? El valor público que nace de una necesidad de un colectivo, de un grupo importante de personas, comunidades, y esa necesidad entonces da razón de ser al valor público. O sea, convertir la necesidad en algo positivo, básicamente es valor público. Y el modelo que está orientado hacia la generación de eso, entonces le conocemos como gestión para resultados en el desarrollo. Tiene un énfasis en el logro de resultados correspondiente a las prioridades de política. ¿Qué son las prioridades de política? Son los efectos positivos de la gestión sobre el bienestar. Efectos positivos de la gestión sobre el bienestar. Entonces, la gestión para resultados en el desarrollo reúne reglas formales, capacidades, instrumentos técnicos, arreglos institucionales de responsabilidad, coordinación y cooperación. O sea, no es solo un marco legal. Ahí es donde aparecen las reglas formales. Y un marco legal puede ir desde la propia Constitución que está alineada o las leyes que orientan de la gestión pública, por ejemplo, presupuestos. Hay mucha alineación ya en nuestro país y a nivel regional respecto a la gestión para resultados en el desarrollo. Las reglas formales, entonces, las capacidades, porque no solo vamos a dejar que las leyes actúen, sino que las personas tienen que alinearse, tienen que capacitarse, tienen que construir, desarrollar competencias, habilidades para poder impulsar este tipo de gestión. Y además instrumentos técnicos, todas las herramientas que utiliza el aparato estatal para poder lograr resultados. Y además arreglos institucionales, la reconfiguración muchas veces de las instituciones, las alianzas, ¿verdad? Todo eso hace parte también de la gestión para resultados en el desarrollo. Repensar un poco cómo podemos agilizar la obtención de resultados, cómo podemos incentivar al funcionario público para obtener resultados, cómo podemos utilizar mejor nuestros recursos financieros, capital, todos los recursos para que podamos transformar las necesidades en soluciones o en cuestiones relacionadas a valor público. Entonces, ahí también aparecen factores como la voluntad y el liderazgo político de los tomadores de decisiones para seguir la senda de la generación de bienestar. No solamente el conjunto de reglas, capacidades, instrumentos, arreglos institucionales, sino que también entra con mucha fuerza el tema de la voluntad y el liderazgo político de las autoridades a quienes nosotros elegimos y luego quienes las autoridades electas escogen como sus colaboradores. Los objetivos de la gestión para resultados en el desarrollo apuntan a, básicamente, habilitar a las organizaciones, a las instituciones públicas, para que logren, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los objetivos del programa de gobierno. Programa de gobierno que a su vez dijimos que tiene que estar alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la gestión por resultados tiene una íntima relación con la noción de cambio social, que es producido o debe ser producido por la acción del Estado y no solamente que sea una consecuencia de las actividades o los productos que contribuyen a ese cambio. Entonces, ese cambio social de una situación problemática a una situación beneficiosa, una situación que resuelve problemas que podían haberse dado originalmente. Y todos los problemas sociales, económicos, ambientales, son problemas que pueden ser transformados a través del cambio
el cambio social. Y ese cambio social sabemos que viene por la acción del Estado. Ahí contribuyen también otras instituciones como las ONGs, contribuyen también la academia, las universidades, pero es el Estado el principal responsable en la generación del cambio social. Estas instituciones como las ONG, las universidades, iglesias, incluso podemos decir, contribuyen, pero de manera colateral, pero no son responsables directos. ¿Cuáles son las características principales de la gestión para resultados en el desarrollo? Por ejemplo, que los resultados esperados en cuanto al cambio social y a la producción de bienes y servicios se definen por un organismo público. Es una institución del Estado la que decide cuál es el cambio deseado. Y esta institución tiene a su cargo, primero, hacer un diagnóstico más profundo de la situación. Muchas veces el Plan Nacional de Desarrollo, de hecho, ya plantea algunos diagnósticos, pero a grosso modo, amplios, amplios. Eso luego cada institución tiene que tomar eso y partir de esa información para poder profundizar, conocer con mucho más detalle. Ayer hablábamos de una foto. La foto, decíamos que era el diagnóstico, ¿verdad? Pero ahora la institución tiene que hacer un zoom in ahí, entrar mucho más y ver a profundidad, con suficiente granularidad, cómo está, hacer ¿cómo se llama? Agrandar lo máximo posible para ver cómo está esa foto realmente, en el área que le corresponde. Y a partir de ahí definen o pueden definir cuáles van a ser sus prioridades institucionales. Otra característica tiene que ver con la toma de decisiones basadas en información oportuna y calidad. Ayer hablábamos de que alguien preguntaba si las decisiones podían ser tomadas a partir de ideologías, decisiones de política pública. Y la respuesta es sí, por mucho tiempo, y sigue todavía, que las ideologías fueron las que condujeron o impulsaron muchas políticas públicas. Pero hoy en día se está tratando de reemplazar eso por la evidencia. Y acá es donde entran la toma de decisiones basada en información oportuna y de calidad. O sea, no es más no se busca que sea una decisión basada en información histórica de años atrás, sino que cuanto más fresca, nueva sea la información, mejor, ¿verdad? Y eso se va utilizando para hacer correcciones en la implementación de las políticas públicas. Otro de los elementos fundamentales es el tema de incentivos al desempeño. Y probablemente ustedes dirán, aquellos que son funcionarios públicos, pero ¿qué tipo de incentivo es lo que me dan a mí o premio por hacer bien las cosas? Y es algo que todavía se está trabajando e implementando, pero la idea es que aquellos funcionarios que tienen o permiten lograr resultados que van más allá de lo que le corresponde especialmente, ellos reciban incentivos que pueden ser monetarios o no monetarios. En el sector público es más fácil seguramente asignar incentivos no monetarios a a toda gestión que sea buena, ¿verdad? Por ejemplo, más días de vacaciones, todo eso implican también cambios de algunas normas, leyes, etcétera. Ahora, hace poco se actualizó la ley del funcionario público, no me acuerdo cuál es el número de ley, pero es reciente, ¿verdad? Entonces, y esa actualización también tenía como uno de los pilares la gestión para resultados en el desarrollo. Y obviamente está muy vinculado a todo esto, mecanismos de transparencia, difusión, participación, control social, político, fiscal. La cultura de la gestión orientada a mejorar la eficacia, la eficiencia, la productividad y efectividad en el uso de los recursos del Estado, que siempre es un desafío, ¿verdad? Porque lamentablemente la función pública tiene una imagen no muy limpia en el sentido de que no está orientada a la eficacia, no está tan orientada a la eficiencia, tampoco está orientada a la productividad, a la efectividad. Pero bueno, es un proceso lento que probablemente se da o se acelera más en la medida que nuevas generaciones van incorporándose a la función pública. Entonces, nuevas mentalidades, gente que quiere realmente, que está comprometida con el desarrollo, con su función, con generar valor, ¿verdad? Valor público. Porque cada funcionario, cada miembro, cada recurso humano, técnico, financiero, de capital, todos tienen que estar alineados hacia la generación de valor público.
Esa es la clave. También tienen que haber responsabilidades claras del servidor público. O sea, no es que le contrato y no sabe qué es lo que va a hacer, sino que claramente tiene que saber qué responsabilidades, qué funciones, qué resultados tiene que lograr. Por eso habla de contractualización, ¿verdad? O sea, la definición concreta, exacta de lo que tiene que hacer. Y todavía sabemos bien que también nos estamos moviendo en esa línea, ¿verdad? Promocionar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos a través de un proceso de mejoramiento continuo. La mejora continua que tiene mucha relación con todo lo que tiene que ver con monitoreo y evaluación. Ahora, ¿qué entendemos por resultado? Esta es una pregunta que yo ya les hago a ustedes también abiertamente. Cuéntenme, ¿qué entienden ustedes por resultado? ¿Están ahí todavía? Sí, profesor, pero ¿qué resultado? ¿Amañado, resultado compuesto, el tipo de No, resultado? Porque la función lo que vos pública, quieras compartir como qué entendés por resultado. Lo que vos quieras. dependiendo, función pública o institución privada, porque el resultado de la Acordate que función estamos pública, hablando de gestión pública para resultados, entonces la pregunta sí va enmarcada ah, al sector entonces público. depende de cuánto aguante tu bolsillo, puede ser que tenga una solución rápida y dependiendo si va a ser la burocrática, puede tardar años. Contame un ejemplo porque no estoy todavía entendiendo a qué te referís. Y por decírtelo, si yo quiero presentar un cosmético o quiero presentar una evaluación de algún medicamento, no te explican bien los procedimientos que tienen que hacer, te muestran páginas web que no son completas o que son muy hechas muy técnicamente o muy poca detalle informativo tienen para las personas. Tiene que estar otra vez la persona preguntando una cosa, preguntando otra cosa y no le dan otra una solución, o el funcionario en sí no tiene la paciencia para explicarle a la persona. Por eso se vuelve muy burocrático el tema de trabajar con la gente de la función pública, ¿verdad? No tiene ese apego de que tratar de solucionarle o darle una solución rápida a la persona. Tiene que nos va a tener Entiendo. un favor. Ok, Ese es sí. uno, Ajá. ¿verdad? ¿Hay más? ¿Hay más? Pregunto. Como dijiste que ese es uno, ¿hay otro? Ahí, si vamos a ir por otro, el tema de la ANDE, por ejemplo. La ANDE, si vos te vas a hacer un reclamo, tenés que pagar primero por el reclamo que estás haciendo y después le van a hacer la verificación. Por ejemplo. Después tenés Corposana. Corposana vos llamás y le decís que tenés un caño roto y en el centro hay como 50 caños rotos y nunca se van. Y después dicen que tienen pérdida de agua, que hay pérdida en costos. Pero si no están verificando, vos llamás y avisás, y tampoco hay esa iniciativa de arreglar los caños rotos. En el centro de Tequera, por ejemplo, un señor he visto el fin de semana utilizaba un caño roto como si fuera lavadero. Puso un balde y empezó a lavar su auto en la calle, ¿verdad? Frente a un edificio, ¿verdad? Que para mi gusto, por ejemplo, puede calar eso después en que pueda tener algún problema a la larga en la parte de edilicia, ¿verdad? Y era un edificio que de repente fue una función, una institución pública. Después tener la educación. Sí, la educación sí que vamos a partir de que había alguien que tenía títulos falsos. ¿Cómo puede llegar una persona a tener un título falso y pasó todo lo que era un ministerio, por ejemplo? ¿Dónde estuvo la seguridad que vos tenés? Porque yo cuando me recibí mi título me armaron un escándalo porque tenía que irme acá, que tenía que irme al Marco Polo, que tenía que irme al otro edificio suizo, después tenía que irme al cuarto piso para ir a buscar otra vez mi certificado de estudio del colegio, me tuve que ir a traer un colegio que estaba por caer en una zanja, ¿verdad? Ah, pues, Sí, jodido. pero sí, entonces por eso te digo, profesor, yo qué seguridad tenía, por ejemplo, si yo no iba a buscar, por ejemplo, y hacía varias copias de mi certificado de estudio. Esa escuela está al lado de una zanja y que está acá cerca de Pinosat, o sea, la cancha de River Plate. Y ahí estaba la Ujú. copia de mi certificado de estudio. Y si no está informatizado, y si no tengo fotos, y si no tengo mi certificado de estudio, mi título de eso de la escuela o del colegio, ¿cómo yo puedo demostrar, por ejemplo, si es que me dice que hoy día no pueden demostrar que un título es falso o no de una persona pública, te digo, un diputado que fue Claro, es senador verdad. y después. Entonces, por eso hay mucha burocracia y no termina ese, como
Por ejemplo, dijeron que iba a haber un momento dado papel cero. Hasta hoy día no se puede llegar a esa gestión de papel cero en todas las instituciones públicas. Entonces es muy burocrático todo y no le veo que traten, como usted está diciendo, de meter gente más técnica o que sea más colaboradora, que echen de ver, no creo. Siempre va a ser otra vez la persona que es amigo del amigo. Por decirle, hay instituciones que tienen abogado de administrador. No sé, Sí, pues, sí. entonces, no le veo yo mucho el sentido, ¿verdad? Y abogados, y no hay tanto, no hay la persona, yo creo que tiene que ser, con respecto a si es un administrador, tiene que ser un administrador o un contador, porque no va a estar aplicando solamente el derecho. Puede poner un asesor si quiere un abogado, un administrador. Yo entiendo que tampoco no va a saber de leyes, ¿verdad? Pero creo que sí o sí, siempre si vas a manejar números, tiene que estar una persona que sí maneja números, porque es algo muy serio a la hora de cerrar o hacer tus cuentas, ¿verdad? Siendo una institución pública, ¿verdad? Porque tenés muchas Es cosas verdad. ahí, ¿verdad? En muchas Bueno, instituciones pues se ve siempre eso, y es raro, permitime que ¿no? te interrumpa un ratito, Rolando, para poder dar espacio a otros compañeros también. Pero yo entiendo tu punto. Hay mucha angustia y frustración por los servicios públicos que son todavía muy carentes, ¿verdad? Entonces, más que ver resultados, vemos cuestiones contrarias. Entonces, es difícil hacer una definición de qué es resultado o qué entendemos por resultado porque los resultados, la verdad, están como, no están a la vista. Es así, ¿verdad, Roland? Así mismo, o si no, miremos solamente el Metrobús. ¿Qué se hizo el Metrobús? O Bueno, sea, pero algo que ahí vamos a darle espacio a otros compañeros, Roland, sí, porque yo solamente sé que echar vos tenés para mucha ver un poco. angustia, claramente. Y todos tenemos las mismas preocupaciones, realmente. ¿Alguien más que quiera aportar? Acuérdense que pueden también hacer sus aportes al chat. Pueden escribir en el chat qué entienden por resultado. Pueden escribirlo acá. Veo que la gente está registrando su asistencia a través del chat, pero también pueden hacer sus aportes a las preguntas que vamos haciendo. Alguien que quiera sumarse a Rolando, pero más desde la perspectiva de qué entienden por resultado. Porque él decía, el resultado no lo veo, pero ¿qué entendemos por resultado? ¿Qué sería? Entonces, en el mundo ideal, ¿qué sería un resultado favorable, positivo? Dice Jessica, evidencias de un conjunto de acciones o actividades ejecutadas según la planificación. Muy bien, previa con un fin. Traten de decirme con sus propias palabras. ¿Qué entienden por resultado? ¿Cómo? ¿Qué ven? Que a la hora de la verdad y te dicen, acá se nota que hay resultados. Dicen. Muchas veces solemos decir eso de Profesor, una gestión. Señor, profesor, desde decime. digamos, la función pública, ¿verdad? Entonces las políticas públicas son demandas que hace, digamos, la ciudadanía al Estado. Entonces Es correcto. resultados serían si esas demandas fueron cumplidas o Si si fueron atendidas, fueron sí. cumplidas parcialmente o totalmente o hay que volver a replantear esa política pública. Es verdad. Sí, buen punto. Gracias, Juan. Resultado, dice Alba, demuestra si el gobierno realmente resolvió un problema público. Claro, es esa transformación de problema a solución. Eso es básicamente el resultado. Gracias a quienes están aportando. Vamos a avanzar. Los resultados entonces son cambios en el estado o condición que deriva de una relación de causa y efecto. Hay, por lo tanto, tres tipos de cambios que pueden ser producto, efecto e impacto, que pueden ser iniciados por una intervención de desarrollo. Una intervención de desarrollo puede ser una actividad, puede ser un proyecto, puede ser un programa, puede ser una política pública. Y los cambios pueden ser intencionales o no intencionales, positivos o negativos. Por lo general, si uno quiere un cambio positivo, tiene que haber un esfuerzo intencional, porque algo no intencional muy difícilmente, puede ser que hayan excepciones, pero muy difícilmente deriven en cambios positivos. Por lo general, cuando el azar se pone de acuerdo, lo hace para generar un cambio negativo, ¿verdad? Por ejemplo, la propia fuerza de la naturaleza que hoy nos cobra a toda la humanidad por haberle descuidado demasiado, entonces aparecen todos estos terremotos, bueno, donde hay problemas de esta naturaleza, o volcanes en erupción, o huracanes, o inundaciones.
No estamos exentos, aunque no estemos cerca, no tengamos volcanes acá, o tampoco estemos cerca de la costa marítima, igual también tenemos problemas relacionados a inundaciones, a problemas climáticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que tienen que ser intencionados y tienen que estar bien organizados. Por eso hablábamos de la planificación como un paso previo para una buena gestión. Eso lo decíamos ayer, ¿verdad? Y esta cadena de resultados es parte de la intencionalidad que tiene que darse y tiene que poder verse antes, previamente. También se le llama a un conjunto de hipótesis relacionadas, desde el punto de vista de la formulación de una política, de un proyecto, de un programa. Vemos que es un conjunto de hipótesis relacionadas a esta cadena de resultados. ¿Por qué? Porque hay una relación de causalidad entre una y otra cosa, básicamente. Es una manera de decir, ¿ve? Si hago esto, va a mejorar esto, ¿verdad? Y la teoría dice que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de resultados. Y eso se muestra, ese orden lógico se puede mostrar a través de una cadena de resultados que de alguna manera muestra las relaciones de causa y efecto. Si yo hago si uso estos insumos, entonces puedo lograr un resultado en una actividad. Si llevo a cabo un conjunto de actividades, puedo lograr un producto. Y así vamos a ir viendo eso enseguida. Entonces, los resultados de desarrollo, por lo general, a ver, le voy a silenciar aquí si es que puedo. No. Si alguien está por Ya ahí venimos, ¿sí? Dayana, tu Déjame ir micrófono está también. abierto. Yo no quiero jugar. Ahí está. Agarra. Dayana. Bueno, seguimos. Los cambios se pueden mostrar entonces a través de una cadena de resultados, ¿verdad? Que tienen que ser secuenciales, tienen que estar restringidos por el tiempo y tienen que estar vinculados a una serie de pasos de gestión dentro del ciclo de gestión de proyectos, de programación de cualquier iniciativa de desarrollo. Estoy tratando de silenciarle todavía, pero no logro. Alguien de IPEL que tenga la función de silenciamiento, por favor, para poder facilitar el desarrollo de la clase. O si Dayana está ahí escuchando, por favor, Dayana, silencia tu micrófono. Entonces, la cadena de resultados es lo que decíamos, acá está a la vista. Se puede representar visual o gráficamente. Un conjunto de insumos, por ejemplo, para esta clase en particular. Yo estoy usando diferentes insumos. Una presentación en PowerPoint, estoy usando mi compu, estoy usando internet. Ustedes están del otro lado también usando recursos tecnológicos, puede ser una compu, puede ser una tablet, puede ser un teléfono, que a su vez tiene un sistema operativo, que tiene internet, un montón de cosas. Son insumos que estamos usando. Estamos usando una plataforma que se llama Zoom, ¿verdad? Ese conjunto de insumos nos permite lograr una actividad. ¿Y qué es la actividad hoy? Esta clase. Esta clase es una actividad. Conjunto de insumos que nos permite lograr una actividad. Y la actividad tiene finalmente el conjunto de las actividades, que pueden ser el conjunto de todas las clases, el conjunto de todos los módulos de la tecnicatura, desembocan en un producto. El producto básicamente tiene que ver con el conocimiento, con la habilidad, con la competencia que ustedes como participantes desarrollaron. O sea, desde la perspectiva del estudiante, el conocimiento, la capacidad, la habilidad. Y desde la perspectiva del desarrollador o el responsable del curso, bueno, hace entrega los diplomas, ustedes también reciben los diplomas, todo eso es parte del producto que certifica los conocimientos que ustedes adquirieron. Pero este conjunto de productos, el conocimiento que ustedes adquirieron más otros, finalmente pueden derivar en un resultado o efecto, algo concreto que permite el desarrollo de las actividades, la consecución de los productos, más otros productos que pueden sumarse, me permiten lograr un efecto deseado, que puede ser en el corto y mediano plazo. Y la sumatoria de efectos, a su vez, me permiten lograr un impacto. Varios otros proyectos, varios otros programas que suman a un propósito superior, común, finalmente desembocan
en un impacto que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida, mejora de la productividad, mejora del desempeño de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la gestión para resultados en el desarrollo se sustenta en 5 pilares. Vamos a ver si podemos ver este video. Acá voy a poner play a ver si ustedes escuchan y si no, me avisan y vamos a tener que replantear o les envío nomás después el enlace al video. Ah, no. A ver, no está así que programado. Bien, les voy a pasar el enlace después de este videito porque es interesante. Ayuda desde una situación que puede presentarse en la cotidianidad, ayuda a entender cómo se dan estos pilares. Pero básicamente los pilares entonces son estos 5. La planificación orientada a resultados, que es lo que nos interesa a nosotros en este módulo en particular, porque estamos hablando de planificación y estamos hablando de liderazgo. Entonces, la planificación orientada a resultados es el pilar 1. Luego está el pilar 2, que tiene que ver con presupuesto por resultados. Una vez que yo planifico lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, etc. Así como vimos ayer, a partir de las 3 grandes preguntas de la planificación, no, tenemos que presupuestar, tenemos que decir, bueno, tenemos que invertir tanto acá, para poder lograr. Y una vez planificado y presupuestado, nos vamos ya a la gestión. Pero acá más que nada se habla de la gestión financiera pública, cómo vamos a organizarnos en el día a día con el dinero, con los pagos, todo eso. Y hay sistemas ahí, ¿verdad? Que el Estado utiliza como para poder hacer esa gestión. Y luego viene ya la gestión de programas y proyectos. Todo lo que se planificó finalmente se transforma en programas y proyectos que se ponen en práctica, se implementan. Y ahí entramos todos a la hora de los colaboradores públicos, consultores como yo, contribuimos en la gestión de programas y proyectos. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el seguimiento, con la evaluación, la retroalimentación, el aprendizaje, que tiene que finalmente otra vez volcarse hacia la nueva planificación. Y eso es lo que se hizo con el PND, por ejemplo, Paraguay 2050. Se alimentó, se retroalimentó del PND 2030. Todos los resultados que se obtuvieron a lo largo de casi 15 años de implementación del PND 2030. Entonces, ¿qué se pudo hacer? ¿Qué no se pudo hacer? ¿Qué podemos mejorar? Todo eso sí se sistematizó. Primero se hizo un seguimiento, relevamiento a través de diferentes herramientas de seguimiento y evaluación. Bueno, eso se ordenó en un cuerpo de aprendizaje amplio y eso nuevamente se volcó hacia la nueva planificación. Entonces, ese es el ciclo, un ciclo que se va retroalimentando permanentemente, ¿verdad? Y nuevamente hacemos la planificación que como vimos tiene distintos niveles, del nivel superior, de largo plazo, nacional, y va bajando hasta el nivel mucho más operativo, local, institucional. Entonces, este pilar 1 es el que vamos a conocer con mayor profundidad. ¿En qué consiste la planificación orientada a resultados? Y ya vimos cuando hablábamos de las preguntas principales de la planificación, ya vimos que nos teníamos que hacer las preguntas de dónde venimos, dónde estamos, ¿verdad? El diagnóstico, hacia dónde nos vamos. Falta cada una de cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, la situación actual respondía con estas preguntas: ¿de dónde venimos y dónde estamos? Y hacia dónde vamos, definiendo los objetivos, los resultados, las estrategias. La planificación tiene algunos elementos que ya hablamos previamente y ahora lo volvemos a ver para fijar un poco esas ideas. Primero, un diagnóstico. Tenemos que saber dónde estamos, qué es lo que ahora mismo tenemos y qué no tenemos. Pero el diagnóstico también nos invita a mirar, además de mirarnos a nosotros mismos como institución, también mirar el entorno hacia afuera. ¿Qué está pasando? Podemos compararnos con otras instituciones, podemos compararnos con otras regiones, a ver cómo estamos en comparación con el resto. ¿Y qué oportunidades están surgiendo, por ejemplo? ¿Qué cambios se están dando y que pueden favorecernos o que pueden perjudicarnos? Todo eso es parte también del análisis situacional o del diagnóstico situacional. Y cuando tenemos bien claro eso, pasamos hacia la planificación propiamente. La
sería la formulación, la etapa de formulación del plan, en donde definimos objetivos, definimos líneas de acción, definimos metas, definimos plazos, definimos indicadores, responsables, de modo a que eso llegue ya a un nivel mucho más operativo. Desde lo estratégico, allá para decir, bueno, de aquí a 5, 10 años, nosotros queremos ser una institución que lidere el proceso de desarrollo, que sea el principal impulsor de la productividad en nuestro país, cosas así, ¿verdad? Sueños de largo plazo. Y de ahí empezamos a bajar a cosas un poco más concretas hasta finalmente llegar a cuestiones muy operativas sobre las actividades que tienen que hacerse, el cronograma, el presupuesto anual, quién va a estar a cargo, qué dirección, etcétera, con qué recursos, etcétera, etcétera. Ese es el camino, ¿verdad? Bueno, hasta ahí tenemos esta primera parte de nuestra clase y ahora tengo que abrir la siguiente, así que voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para poder cambiar de presentación. Mientras tanto, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, inquietud. ¿Qué, qué les parece esta primera parte? Muy bien, profesor. Y le quiero consultar lo siguiente. Estaba viendo la plataforma y si Ajá. esto nos va a poder compartir también allí Sí, para claro. poder... Ayer les decía que ahora que terminé de hacer la presentación de esta parte, entonces ya voy a poder compartir, definitivamente. Y luego vamos a hacer lo otro, era lo de... A ver, permíteme un segundito que estoy abriendo también a la par acá de responderte, estoy buscando la segunda presentación. Entonces, terminada esta primera exposición, entonces yo comparto con ustedes y ya va a estar de aquí a poco disponible en la plataforma. Y luego, al terminar la otra presentación, también haría lo mismo. Muchas Además de gracias. eso, además de eso, voy a poner otros, van a tener disponibles otros documentos que van a tener que mirar también. No crean que solamente con una presentación van a llegar al examen, tienen que leer un poquitito más. Pero todo es lo que estamos hablando, nada fuera de lo que se desarrolla en la clase. Sí, porque justo le estaba siguiendo el hilo, estaba anotando y ya pasó usted, profesor, sobre la eficiencia y la ejecución, sobre los procesos. Esa parte llegué a anotar todo, insumos, actividades y productos y después el siguiente ya no pude copiar, ya pasó usted Ah, no, sobre... pero no te preocupes, todo esto va a estar disponible. Así que eso te doy por garantizado. Gracias. De nada. Acá ya estoy abriendo la segunda presentación. Denme un segundito, por favor. Ahí va de nuevo. Seguimos con el tema de planificación estratégica. Vamos a entrar ya en otros temas, especialmente en lo que tiene que ver con las herramientas de diagnóstico. Acuérdense que desde ayer que venimos hablando de que el diagnóstico es la primera parte de una planificación. Nosotros no podemos decir, ah, quiero hacer tal cosa, quiero resolver esto, quiero reducir la pobreza, quiero mejorar la educación, sin conocer bien primero cómo estamos internamente y en relación al entorno, ¿verdad? Por eso ese diagnóstico es fundamental para, para hacer una buena planificación. Porque si no, de lo contrario sería demasiado ingenuo, sería ilusorio plantear objetivos sin conocernos, sin saber qué es lo que tenemos, qué podemos usar. Yo no puedo organizar un cumpleaños sin saber con cuánta plata dispongo y sin saber quiénes son los DJs, por ejemplo, si quiero festejar el 15 años de mi hija, quiénes son los DJs que están a mi alcance, ¿verdad? Que puedo pagarle y quiénes son los que me pueden ofrecer una buena propuesta de comida sin que yo sepa
cuánto tengo para pagar y también sin que sepa qué es lo que les gustaría comer a mis invitados, cosas así. Todo eso es parte del diagnóstico, llevándolo a un plano muy íntimo, muy familiar, ¿verdad? Lo mismo para a nivel institucional, o sea, yo no puedo decir, voy a resolver el tema de la educación en vez de que ahora usamos los resultados de PISA, SNEPE para poder medir ciertos indicadores en educación, ¿verdad? Y yo no puedo decir, tantos paraguayos no saben leer, no saben escribir, o no entienden lo que leen, y en el futuro, para el 2050 eso vamos a reducir a la mitad. No puedo decir ni siquiera ahora mismo sé cuánto, cuántos son y con qué recursos qué recursos puedo disponer para resolver eso. Entonces, las herramientas de diagnóstico nos ayudan a responder especialmente esta primera pregunta de dónde estamos. Una primera herramienta de diagnóstico que seguramente muchos de ustedes ya conocen, ya habrán usado, otros alguna vez escucharon, el famoso análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? Es un análisis del entorno, un análisis que nos permite hacer entorno, es lo de afuera, y también un diagnóstico interno, mirarnos por dentro. Y entonces, FODA viene de sus 4 dimensiones principales: fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son del ámbito interno. Una institución tiene fortalezas, cosas que hace bien, y debilidades, cosas que puede mejorar. Y las oportunidades y las amenazas son del entorno. Oportunidades, todo aquello que podemos aprovechar, que está pasando o que podría pasar y que yo quiero aprovechar y me va a ayudar a mejorar. Y las amenazas son aquellas cosas que pueden perjudicar mi trabajo. Entonces, cada una de estas 2 grandes dimensiones, análisis del entorno y el análisis interno, se compone otra vez de 2 brazos, ¿verdad? Un brazo donde describimos lo bueno y en otro lo que se tiene que mejorar. Entonces, ¿qué es el análisis del entorno? Dicho en términos conceptuales, un proceso del entorno y del diagnóstico interno, o el FODA, es un proceso para descubrir el conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la organización, así como el conjunto de fuerzas y debilidades que la misma muestra en relación a los factores competitivos que definen su campo de actividad, que permite a la dirección un diagnóstico y evaluación de su posición competitiva. Entonces empecemos haciendo una mirada al análisis externo. ¿Qué es el análisis externo? Mirar lo que ya les decía, las oportunidades, las amenazas. Porque una organización no existe sola en el mundo, ¿verdad? Sino que está dentro de un ambiente, dentro de una circunstancia, le rodea un entorno. Y ese entorno que le rodea puede traer efectos positivos, efectos negativos. A todo lo que es positivo le llamamos oportunidad y a todo lo que puede perjudicarnos le llamamos amenazas. Y eso tenemos que tener la capacidad de poder identificar antes, ¿verdad? Durante la etapa de diagnóstico en el marco de la elaboración de un plan. Y el análisis interno implica mirarnos internamente, cómo estamos, qué es lo que mejor hacemos nosotros desde adentro como organización y qué es aquello que tenemos que mejorar, y le llamamos debilidades. Y bueno, ahí podemos analizar relacionadas a cuestiones de disponibilidad de recursos, cómo estamos en términos del manejo del personal, cómo se desempeña el personal, qué activos tenemos, cuál es la calidad de los productos que estamos entregando, cómo está ahora mismo organizada la estructura interna de nuestra institución, cuál es la percepción de los usuarios, qué piensan de nuestra propia gestión, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Entonces, este análisis interno permite definir las fortalezas y las debilidades de la organización mediante un estudio que nos permite conocer la cantidad y la calidad de los recursos y los procesos con que cuenta la institución, organización, empresa. El FODA se utiliza tanto para instituciones públicas como para el sector privado. Se puede utilizar en cualquier organización, en cualquier organización social, humana, etcétera, se puede usar el FODA. Laura, te estaba esperando, Laura, ¿no? Como no aparecía, tuvimos que empezar. ¿Qué tal, profe? Discúlpame. Hola, Eh, Laura. ¿Cómo está? Bien, Profe, gracias. justamente para dar ejemplos nomás, para mí una fortaleza del Paraguay
es de que tenemos mano de obra barata. Una debilidad sería la falta de capacitación, o sea, no estamos capacitados. Eso le hace correr a los inversores. Las oportunidades que tenemos son pocas y las amenazas de que, o sea, una de las amenazas es de que no tenemos mucho mercado también. O sea, no, por dar de ejemplo, no sé si estoy entendiendo el Estás concepto. entendiendo muy bien, súper bien. Son buenos ejemplos. Pero también tengan en cuenta que hay algunas fortalezas que pueden desde una perspectiva ser fortaleza, pero también desde otra perspectiva o para otra institución puede ser una debilidad o una amenaza. Pero, por ejemplo, lo de mano de obra barata puede ser una fortaleza en el sentido de tratar de atraer capital extranjero para inversiones. Eso puede ser una fortaleza, pero puede ser una debilidad en el sentido de que el Producto Interno Bruto es bajo porque acá todavía se está pagando muy poco por el trabajo, por la Y mano de acá, obra. y acá tenemos dos problemas con los inversores. Uno, el poco mercado y dos, la falta de capacitación. Hasta inclusive hubo empresas brasileras que vinieron a capacitarle a la gente para mano de obra, ensamblar vehículos. Vino la pandemia y se quedó en stand-by. Obviamente una pandemia no podemos predecir, pero son cosas que pasan. Y O sea que invirtieron. ahí aportar algo interesante. Las pandemias, o dijiste, no se pueden predecir. Realmente sí se pueden predecir. Hay estudios que permiten más o menos identificar momentos o situaciones particulares en la evolución que te permiten pronosticar de alguna u otra manera un mayor riesgo de existencia de enfermedades como las que tuvimos en el 2020, por ejemplo. Pero sí, es Por parte de ejemplo, la... Sí, sí, por ejemplo, acá tenemos tierra rica en producción, o sea, semilla que tira, semilla que crece, pero el tema de los productores son los caminos. O sea, hay un pro y un contra siempre. esa es la verdad. Siempre hay a eso le llamamos, tiene un nombre en inglés que no sé bien cuál es la traducción en español, pero es trade-off. O sea, siempre hay un ganar y hay un perder. Una solución te permite obtener algo mejor en un determinado tema, en una dimensión, pero en otra dimensión se pierde. Lo mismo pasa con la medicación. Yo ahora te va al doctor y te dice, te voy a cambiar tu medicación y ahora te voy a dar este. Este te va a ayudar mejor para tal cosa, pero va a tener un efecto secundario de tal cosa. Entonces, ese trade-off, la compensación ahí entre lo que se gana y lo que se pierde. Lo que siempre se busca es un resultado donde lo favorable sea superior a lo que se pierde. Sí, Sí. sí, nomás, dale la hora. Otro ejemplo es, por ejemplo, las inversiones de los edificios, esos re caros, así que por Carmelita, eso, ¿verdad? Lo que pasa es que acá somos pocos millonarios y no todos vamos a poder acceder a capital extranjero de repente, sí, ¿verdad? Como pasivo, como una propiedad más. Pero acá se hizo demasiado edificio y no hay mercado para vender tantos departamentos. O sea, siempre se vienen, yo no sé si no analizan bien o qué, pero es una de las cuestiones, por ejemplo, que acá nos limita. O sea, vos podés crecer, pero hasta cierto punto. Es verdad. Gracias, gracias, Laura. Dale, ¿verdad? Entonces, volviendo, bueno, los ejemplos de Laura para poder entender mejor qué se trata del FODA, fortalezas, debilidades, porque siempre no hay una organización que tenga puro fortaleza o puro debilidad, ¿verdad? Siempre van a tener ambas cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que potenciar, cuando se planifica, lo que hay que hacer es potenciar las fortalezas y mitigar, reducir o eliminar las debilidades. Y lo mismo, aprovechar las oportunidades, mitigar las amenazas. Siempre con esa mirada, primero hacemos la foto actual, que es el FODA, y luego lo convertimos a un ejercicio de formulación de un plan a futuro. Entonces, todo esto ya lo vimos, voy pasando rápido. Y el FODA puede tener una forma así. Si quieren representarlo de manera gráfica, se puede presentar como una tabla de 4 cuadrantes donde uno presenta las fortalezas, las oportunidades, las habilidades y las amenazas de este modo.
Acá hay algunos ejemplos también. Probablemente nomás sea difícil que vean porque tiene las letras muy chiquitas. Un ejemplo de fortaleza puede ser buen ambiente laboral, proactividad en la gestión, conocimiento del mercado. Esto suena a un conjunto de fortalezas de una empresa, ¿verdad? De una empresa privada. Oportunidades podría ser una regulación a favor, una ley que está saliendo, que se está estudiando. Si se aprueba va a ser excelente, no va a venir demasiado bien. También la competencia débil puede ser también considerada como una oportunidad. Si no hay una empresa que me está haciendo frente ahí directamente, yo puedo seguir liderando en el mercado. Bueno, esa es una ventaja. Y un mercado mal atendido que me permite probablemente ampliar mi gama de productos y servicios, porque hay otras necesidades que están ahí todavía pendientes de resolverse y bueno, ahí eso nos da oportunidades también. En términos de debilidades pueden ser salarios bajos, todo el mundo se queja de sus salarios, entonces bueno, salarios bajos, si esa es la realidad, equipamiento viejo, falta de capacitación, todo eso puede verse como una debilidad, notan que es interno, ¿verdad? La fortaleza era interno también, pero la oportunidad tiene que ver con lo que está pasando en el entorno, al igual que las amenazas. Las amenazas pueden ser conflictos gremiales, puede ser una regulación desfavorable, contrario a lo que veíamos hace rato, puede ser cambios en la legislación que de alguna manera me amenazan. Todo eso entonces puede ser considerado. Noten otra vez, la amenaza es algo que está ocurriendo en el entorno fuera de la empresa que puede perjudicar, Hasta contrario a la oportunidad que puede beneficiar. hasta inclusive la inestabilidad política de repente a veces es Esa es una una amenaza. Es una amenaza. amenaza Sí. o puede ser una oportunidad, todo dependiendo de que sea tu negocio. Una Eh, inestabilidad a algunos les beneficia, a otros les perjudica, ¿verdad? Por eso les Pero digo, siempre antes de cada elección medio que, o sea que cuando va a haber cambio de gobierno merma la plata. O sea que como sí, están guardando a esperar a ver qué pasa después del cambio de gobierno. O sea, influye también. Puede ser una amenaza o la inestabilidad. Y la estabilidad puede ser una fortaleza de repente. Podría ser, ¿verdad? claro. En la pandemia, por ejemplo, la pandemia fue un problema para todos, ¿verdad? Una amenaza gigante. Pero por otro lado, hay empresas de ciertos sectores o rubros que supieron quitar provecho de la pandemia. Era todo lo que tiene que ver con empresas tecnológicas como Zoom, que estamos usando ahora mismo. Zoom creció exponencialmente en la época de pandemia. Y así también otras grandes empresas como Pedidos Ya, surgieron Monchi, todo lo que tiene que ver el negocio de delivery creció exponencialmente. La gente no podía salir y de alguna manera tenían que obtener los bienes, los recursos como para poder subsistir y seguir trabajando también. Entonces, todo eso lo vio como una oportunidad, mientras que para la gran mayoría del mundo fue una amenaza gigantesca, un problema gigantesco. Acá entonces esto que va a quedar en la presentación para que ustedes puedan ver algunos otros ejemplos de fortalezas, de debilidades, de oportunidades y de amenazas. Entonces, otra herramienta, a ver, ya hablamos de FODA, porque ayer alguien me preguntaba, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué otra herramienta aparte de, creo que Laura fue la que preguntó? Entonces, además de FODA, encontramos otra que se llama análisis de involucrados, que es muy útil también cuando se trata de hacer o de diseñar e implementar proyectos, programas, tanto otra vez en el sector público como en el sector privado. ¿Qué es el análisis de involucrados? Es una herramienta que nos permite identificar claramente cuáles son los grupos de interés relacionados al tema que yo y que quiero implementar, a la política que quiero implementar. Ahí yo veo, Metrobús, vamos a hablar de Metrobús que alguien mencionó, ¿verdad? Rolando creo que se acordó del Red Metrobús. ¿Quiénes pueden ser los actores o los grupos de interés? Y los propios usuarios del transporte público, los frentistas, los comerciantes, los trabajadores informales, la empresa contratista, el MOPC, el Estado en general, el Poder Ejecutivo, los conductores de Los vehículos, comerciantes, sí, los comerciantes, ya dijimos. los Entonces, todos frentistas. son grupos de interés o involucrados dentro de un proyecto. ¿Para qué sirve esta herramienta? Para identificar claramente cuáles son
sus intereses particulares respecto a la temática o al proyecto que yo estoy diseñando o formulando, o el tema de mi institución. Si yo soy el MEC, ¿cuáles son los grupos de interés para el MEC? Ayer ya hablábamos también de padres, estudiantes, docentes, los gremios, un montón de grupos de interés, ¿verdad? Y cada uno tiene su propio interés, su propia, qué es lo que quiere lograr con la educación. Están los que quieren que se introduzca educación ETS, bueno, no, educación, todo lo que tiene que ver con la educación sexual, y están los grupos que no quieren saber nada de eso. Entonces, ahí, para una misma cuestión que tiene que ver con el desarrollo humano, algunos dicen sí, tenemos que hacer esto, otros dicen no, no tenemos que hacer esto. Y bueno, ahí hay tensiones. Entonces, entender bien qué es lo que quiere cada grupo y cuáles son sus potencialidades. ¿Qué es una potencialidad? Nos puede apoyar o nos puede perjudicar. Y si, no, si nosotros vemos que nos puede apoyar, ¿cómo podemos aprovechar bien ese apoyo? ¿Cómo puedo hacer que ese apoyo tenga un efecto positivo y un mayor impacto? Y si no están a favor, ¿cómo voy a hacer para mitigar el riesgo de que obstaculicen el proyecto, por ejemplo? Entonces, analizamos sus potencialidades y definimos estrategias concretas para poder potenciar o mitigar los efectos de su apoyo o de su obstaculización. No me quería salir la palabra. Entonces, y primero lo que hacemos es identificar cuáles son todos los grupos de interés, ¿verdad? ¿Cuáles son los grupos de interés que están vinculados directa e indirectamente al proyecto? Así como hicimos un listado rápido del Metrobús, estoy seguro que hay muchísimos más, por ejemplo, la ANDE, Copaco, porque tenían que ver con las municipalidades, los partidos políticos, todos tienen interés. Podemos hacer una lista extensa de todos los grupos de interés, ¿verdad? Luego identificamos sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses particulares respecto al tema? ¿Cuáles son sus percepciones también? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo ven? ¿Cómo leen el problema? Y las potencialidades que ya les comenté, que pueden ser favorables o desfavorables. O apoyan o de algún modo pueden limitar, restringir, obstaculizar. Y además pensar en estrategias concretas. ¿Qué voy a hacer con tal grupo? ¿Qué voy a hacer? Y eso tiene que ser permanente. Lo primero, ¿para qué sirve este análisis? Para priorizar aquellos grupos de interés con quienes tengo que tener mayor cercanía, mayor control, mayor monitoreo. De ese modo puedo gestionar más adecuadamente, porque pueden haber muchísimos grupos de interés y nosotros no podemos hacer seguimiento a todos los grupos de interés. Pero tenemos que prestar atención a los más importantes, aquellos que de algún modo representan un riesgo o alguna alta potencialidad. Y sobre esa base hacemos el seguimiento cercano si es que corresponde. Y eso nos permite entonces tener una mejor gestión de nuestro trabajo. Por lo general se organiza así en una matriz como esta, donde yo voy en la primera columna, hago un listado de todos los grupos de interés, luego defino sus intereses, cómo perciben ellos el problema, cada uno puede percibirlo de un modo distinto. También defino sus potencialidades, si va a ser a favor, si va a ser en contra. No, este grupo me puede hacer una manifestación, me puede hacer una protesta, este grupo me puede hacer un paro, todo eso. O este grupo me puede salir a hablar, por ejemplo, los medios de prensa pueden hablar mal de nuestro proyecto en sus medios. Todo eso hay que registrarlo acá y también definir estrategias concretas para cada uno de esos grupos sobre cómo potenciar o cómo mitigar. Entonces, esa es la matriz de interés, la matriz de involucrado, perdón. Y eso se puede llevar también a un plano de un gráfico, en donde yo puedo ubicarlos en un mapa para saber quiénes están a favor, quiénes son neutros, quiénes son indiferentes, ¿verdad? Y qué nivel de poder tienen. Si son aquellos que tienen alto poder y son en contra, los ubicaríamos acá. Y a estos son los que más tendríamos que prestarle atención probablemente, ¿verdad? Alto poder y encima están en contra. Pueden ser algunos que están en intermedio, son indiferentes, entonces no les presto demasiada atención. Pero siempre todo esto es dinámico, puede moverse. Así que a lo largo de la ejecución de un proyecto siempre hay que estar atentos a esas dinámicas, ¿verdad? Un grupo que antes era indiferente, de repente se vuelve a favor o se vuelve en contra. Y es un plano, un mapa vivo. Tiene que estar
permanentemente moviéndose. Laura, Sí, profesor, esta herramienta se utiliza en el diagnóstico, ¿verdad? sí, estamos hablando de Y herramientas de diagnóstico ahora mismo. sí, y cómo se evalúa esto. O sea, vos tenés todas las posibilidades. Y cuál es el resultado. Por ejemplo, en el transporte público hay un sector que está a favor, hay un sector que está en contra, hay un sector que está en el subsidio, no quieren subsidio al pasajero, por ejemplo, ¿verdad? Y en base a todo eso, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo resolvemos esta No, ecuación? no, acá la cuestión es que esta es una herramienta que a vos te permite poder monitorear y ver quiénes están apoyándote y por lo tanto saber aprovechar ese apoyo, saber quitarle mejor el jugo a ese apoyo. Y aquellos que están en contra de tu proyecto, ¿cómo vas a hacer para mitigar? Entonces es como una alerta, como un radar. Es la información que te está dando para activar tus mecanismos de gestión adecuados para cada uno de estos grupos de interés. ¿Se entiende? Es como un tablero. Vos estás viendo ahí el tablero. Ah, se prende de repente una luz amarilla, una luz roja de un grupo que vos viste ya en tu planificación que podía activarse y de repente empieza a prenderse la luz amarilla. Entonces vos ya sabés ahí qué tenés que hacer. Esa es su función. Ah, eso Y funciona. O sea, estar ahí como un pronóstico del tiempo. sí, pero además de eso también ayuda mucho a la hora de la formulación de los proyectos. ¿Sabes? Porque cuando vos haces tu análisis de involucrados, vos ves las perspectivas de cada grupo de interés. Y esa perspectiva te ayuda a tener una mejor formulación también, porque vos estás viendo el punto de vista de ese grupo, de aquel otro grupo, y tratás de buscar de diseñar una propuesta que equilibre de alguna manera aquellos puntos de vista, ¿entendés? Y que no le perjudique también a algunos grupos, porque de repente uno tiene buena iniciativa, pero esa iniciativa tiene un efecto colateral indeseado, y eso es lo Ya. que se busca evitar también. O Entonces, sea, las alarmas. claro, alarma por un lado, pero por otro lado te sirve como insumo a la hora de diseñar tus proyectos, o tu programa, o tu acción. Ya, gracias, profesor. ¿Verdad? Bueno, después, además de estas dos herramientas que ya vimos, FODA y análisis de involucrados, también podemos encontrar algunas herramientas de análisis de vinculación, cómo están relacionados los fenómenos. Y ahí aparece el famoso árbol de problemas, que también es demasiado útil. Porque si yo soy el MEC, por ejemplo, digo, bueno, la mala calidad de educación está causada por pobreza extrema, por problemas de salud, pero también por problemas de cobertura de las instituciones, o puede ser por la mala calidad de los docentes, un montón de cosas, ¿verdad? Pero entonces esta herramienta me permite ordenar adecuadamente, lógicamente, bajo una lógica de causa-efecto. Entonces yo sitúo el problema central acá. El problema central es el bajo nivel educativo. ¿Pero cuál es la causa principal o directa? Bueno, la mala formación de los docentes, podríamos decir. Otra puede ser problemas de accesibilidad. Estoy inventando cualquier cosa. Ustedes no me dan caso si no tiene mucho sentido lógico. Lo que quiero es ejemplificar. Después, a este problema, decíamos mala formación de los docentes. ¿Por qué tenemos mala formación de los docentes? Y bueno, porque los centros de formación no eran buenos. Podemos decir, ir profundizando y decimos, los centros de formación docente tenían muy escaso nivel de formación. Pero también a la par, las personas que elegían formación docente en ese entonces tenían ciertas características que no eran precisamente por vocación de docencia, sino que por necesidad. Cosas así. Vamos profundizando, por eso es que se asemeja a un árbol. Y le llamamos, de hecho, árbol de problemas, porque por un lado vemos las raíces. Y las raíces empiezan con las raíces grandotas, que son las causas de primer nivel. Y después van ramificándose en raíces secundarias. Y así va profundizando, se puede profundizar. Y lo mismo a nivel de efectos. Un problema puede tener efectos. ¿Cuál, por ejemplo, es un efecto de el bajo nivel
educativo en un país, en una comunidad? ¿Cuál puede ser un efecto? Pregunta abierta. La falta de capacitación, o sea, llegas al sexto curso y no estás capacitado para competir con uno que tuvo otras Ah, oportunidades. yo diría entonces un bajo nivel de competitividad. No podemos competir con los de otros países que tienen mejor formación. Y si se trata de una oportunidad para competir por un trabajo, un puesto laboral, y está abierto no solamente para paraguayos, sino que también pueden entrar argentinos, brasileños, y están mejor formados y saben más, y por lo general agarran todos los puestos. Es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Profe, Entonces te doy sí, sí. te doy un ejemplo nomás. Un tiempo salió que los que ganaban las becas de Itaipú eran más de instituciones privadas que de públicas. Y algunos se quejaban porque decían, no, tiene que ser para los públicos nomás. Pero el sector privado también quería, porque una facultad acá en Paraguay es carísima. Pero el porcentaje era que los que estaban en escuelas privadas, o sea, evidentemente hay mayor ventaja y ahí es cuando uno no tiene la misma vara para poder competir con otras personas, cuando la calidad es baja. Esa es la cuestión. Entonces perdemos competitividad cuando la educación no es buena, no es suficientemente buena. Pero también hay muchos estudios que apuntan a que uno de los principales factores que causan la pobreza tiene que ver con el bajo nivel educativo. Entonces, países que son más pobres que otros se pueden explicar por qué su educación es de mala calidad. Y bueno, también podríamos decir un montón de otras cosas más que podemos, por ejemplo, una persona que tiene bajo nivel educativo no puede conseguir trabajo. Bueno, aquel que tiene mayor años de estudio tiene mayores probabilidades de tener un mejor trabajo, una mejor remuneración, por ejemplo. Claro, no es el único factor, hay otros factores que inciden, pero por lo general se explica también el nivel salarial de una persona por su nivel educativo. Entonces, eso es el árbol de problemas, ¿verdad? Plantea un problema central, sus causas, sus efectos. Nos ayuda entonces a ordenar un mar de problemas que podemos estar viendo. Ayer alguien habló de lluvia de ideas. Se puede hacer una lluvia de ideas de todos los problemas que tenemos como institución, pero en el sentido de los problemas que tenemos que resolver, ¿verdad? La necesidad que luego tiene que terminar en un valor público, en un resultado, en algo que resuelva, en algo positivo. Entonces, todo esto que vemos como problemas, tenemos que organizarlo, encontrar el problema central, sus causas directas, indirectas, sus efectos, y este es el primer paso para avanzar hacia una propuesta de valor público más sólida, más fuerte, con mayores posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque si yo encuentro las causas directas e indirectas de un problema central, como por ejemplo el bajo nivel educativo, la baja calidad de la educación, entonces si yo sé muy bien cuáles son las causas, entonces puedo atacar esas causas y hacer un planteamiento de una propuesta de valor público. Puedo plantear un valor público con mayores posibilidades de éxito si ataco directamente esas causas que ya conozco. Entonces, esto que era baja calidad de la educación puede finalmente transformarse en algo que es una educación de buena calidad. Medidas con indicadores adecuados, nuevamente los exámenes o la prueba de PISA, SNEP y compañía pueden resultar favorables y ese sería un indicador de mejora en la educación. Y el árbol de problemas, entonces se hace así. Primero empezamos tomando el problema central, tratando de identificar el problema central. Y ahí hay que hacer un ejercicio de, este es el problema central. Y no, porque ahí la pregunta ¿es causa o es efecto? No es causa, o es efecto, o es el central. Ese juego hay que Profe, hacer. Sí. eso justamente te quería preguntar, ¿qué hacemos cuando decimos somos un país pobre por falta de educación, pero no tenemos educación por falta de dinero, vamos a decirle? Entonces, ahí es como que hay ¿qué es primero, el huevo o la gallina también? Hay esos dilemas también a veces. Sí, siempre van a existir esa clase de dilemas, pero es cuestión de tratar de armar el rompecabezas. Realmente hay muchos recursos. Siempre yo sé que el sector educativo
lamenta por tener muy baja asignación presupuestaria, cuando que el nivel deseado, el ideal, debería ser alrededor del 7% del PIB destinado a educación, según lo que dicen la experiencia comparada, las mejores prácticas. Y nosotros estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Entonces sí, claramente baja asignación de recursos para la educación, pobres resultados. Pero por otro lado, también implica hacer, no es solo eso, sino que hay también otros factores que no necesariamente pasan por la asignación presupuestaria, sino que también pasan por voluntad política, por exigir mejores resultados en todos los niveles, a cada colaborador del área del tema educativo. Son un montón de cosas que se pueden ajustar y que pueden tener un impacto favorable en los resultados finales. No es solo recursos. Y Profe, hay que a lo que me agotar. refiero es en dónde le ponemos en el árbol de problemas, en dónde le ponemos a la falta de recursos. El problema es la falta de capacitación, pero le culpamos a la pobreza o le culpamos a la falta de educación, por eso no podemos, o sea, ahí lo que Bueno, me pierdo yo. no, ¿Dónde le pero es ponemos que, no, es que tiene que estar exclusivamente en uno u otro lado. y cómo Muchas sería veces son entonces? causas, no, y muchas veces son causas y son efectos también. O sea, Mm. aparece como una causa raíz, ¿verdad? Pero también aparece como un efecto y se va retroalimentando. Es cuando hablamos ahí de un sistema vicioso que se va retroalimentando, ¿verdad? Pobreza, Sí, mala gestión educativa, más pobreza ahí se es un autoalimenta. círculo. Es un círculo vicioso. Así es. Gracias, profe. Entonces, nada, el paso uno decíamos que es identificar el problema principal, el problema seleccionado. Luego se identifican los problemas que son causas directas. Después tenemos y las causas indirectas también. Luego los efectos, lo que va arriba en la copa del árbol, ahí donde están las ramas y las hojas. Ahí ubicamos los efectos. Y finalmente, lo que tenemos que tratar de hacer es conectar todo eso. ¿Qué influye a qué? Y conectamos la hoja de ruta de causa, efecto, y así vamos subiendo desde el extremo de la raíz hasta el extremo de la copa del árbol. Acá ven este ejemplo. Este es un árbol de problemas para un problema que tiene que ver con tasa de accidentes de tránsito o accidentes de moto, también podemos decir. Alta tasa de accidentes de tránsito. Y acá se podría decir que hay varias causas directas, que son las que tienen un color amarillo más intenso. Luego están las causas indirectas, que tienen un color amarillo un poco más claro. Y ven cómo hay líneas que los conectan, ¿verdad? O sea, una gran distancia o una imprudencia de conductor está conectada a la inadecuada velocidad. O sea, alguien que no aprendió a manejar bien, entonces por lo general va a querer excederse en la velocidad. Y ese exceso de velocidad, a su vez, es causa un factor que contribuye a mayor tasa de accidentes de tránsito. Y así ven cómo este conjunto de cosas, uno puede hacer una red grande, importante, de todas las causas y de todos los efectos, pero siempre buscando un problema central, que es el paso uno, como vimos recién, ¿verdad? Paso uno, problema central identificado. Paso dos, causas directas. Paso tres, efectos. Paso cuatro, interconectar todo eso, así como este gráfico que ustedes están viendo ahí. Y hay otros modelos que son mucho más complejos, ya requieren de soporte tecnológico importante, que hacen un cruzamiento con más variables, como por ejemplo este análisis de redes que vemos acá. Acá se pueden hacer cruzamientos de una serie de variables acá, otra serie de variables allá, y vemos cómo se interrelacionan y el color de cada cuadrito, de cada celda, nos permite ver su nivel de relacionamiento. Desde rojo, con cosas que tienen que llamarnos mucho la atención, o verde, donde no hay preocupaciones. Esto también, análisis de redes. Todo está relacionado al tema de la integración o vinculación entre variables. ¿Por qué? Porque ningún fenómeno o problema social existe solo y aislado en el mundo, sino que está íntimamente relacionado con otras cosas. Por eso es importante siempre hacer este ejercicio de qué factores inciden en un problema en particular.
Y así vamos construyendo nuestro mapa, nuestro panorama, que nos permite finalmente determinar mejor una solución, ¿verdad? Encontrando cuáles son los factores que están incidiendo directa o indirectamente en el problema central. Entonces, eso es parte de lo que se hace cuando hacemos un análisis de problemas, que luego se puede convertir en un análisis de soluciones, un árbol de soluciones. Cuando yo convierto el problema en una solución y ahí hago otra vez la interconexión entre las soluciones y de ahí eso nos puede inspirar mejor, nos da mejor información para llevarlo eso a una propuesta, a una planificación más sólida. Yo les hablaba también ayer de otra herramienta de análisis que se llama análisis PESTEL. PESTEL por las siglas de cada dimensión que conforma el análisis PESTEL. Puede ser políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Tienen ustedes acá PESTEL. Yo tengo que sí o sí hacer un análisis. Esto es complementario al FODA. Entonces, en la dimensión política, ¿qué cosas pueden afectar o favorecer las políticas gubernamentales, la estabilidad política, las regulaciones? En términos económicos, el crecimiento del PIB, la inflación, la tasa de interés. En términos sociales, la demografía, tendencias culturales, la educación. En términos tecnológicos, si hay innovaciones, digitalización, acceso a tecnología. O ecológico, el cambio climático, la normativa, la sostenibilidad. Y en términos legales, la legislación, normativas laborales, seguridad. Todo eso tenemos que meter dentro de nuestro análisis para que sea un análisis mucho más integral, comprensivo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vemos que un programa social puede verse afectado por cambios en regulaciones gubernamentales o crisis económica, si es que no valoramos, si es que no analizamos esto, nos puede tomar de sorpresa y puede perjudicarnos, y puede obstaculizar nuestros programas, nuestras acciones, nuestras iniciativas. Acá nuevamente, un ejemplo más gráfico, una ilustración. En términos políticos se considera entonces gobierno, clima político, conflictos, iniciativas, ayuda, en términos económicos, tendencias, crisis, ciclo, política de innovación, tipos de cambio, tipo de interés, en términos sociales, demografía, estilo de vida, actitudes, aspectos éticos, nivel de educación, patrones culturales, términos tecnológicos, TIC, patente, acceso tecnológico, infraestructura, investigación. En términos ecológicos, sí, hay problemas medioambientales, procesos de producción, consumo, políticas medioambientales, tipo de consumo, y en términos legales, la legislación, el derecho internacional, la reglamentación nacional, etcétera. Hay un montón de cosas dentro de cada dimensión que tienen que ser consideradas nuevamente. Y también podemos usar otra herramienta. Miren que le estoy dando un set de herramientas, le estoy presentando un set de herramientas que se pueden utilizar a la hora de hacer un diagnóstico dentro de un proceso de planificación. Este es el análisis de brechas. ¿En qué consiste el análisis de brechas? Nos permite hacer una comparación entre una situación actual de una organización con un estado deseado. Y eso nos permite definir estrategias de mejora. Por ejemplo, yo alguna vez participé de un estudio, de una evaluación o diagnóstico de la situación de Paraguay en términos de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y nos permitió ver en un determinado momento, creo que fue con datos del 2019, 2020, porque ese estudio se hizo en el 2021, 2022. Nos permitió ver entonces cuál es el estado deseado, y el estado deseado estaba determinado principalmente por nuestros propios objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, otros acuerdos y el estado actual. Entonces, ¿dónde habían mayores brechas? Puede ser que en un objetivo estábamos súper bien, ya prácticamente ya logramos lo que queríamos hacer, lo que queríamos lograr, y está ahí magníficamente bien. O si no, hay otro objetivo en donde hay brechas gigantescas. Eso nos permite también poder priorizar, nos permite priorizar en dónde tenemos que poner mayor atención, ¿verdad? Y para eso, entonces, lo que se hace es definir una visión, objetivos estratégicos. Eso está determinado muchas veces por los planes de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible. Hacemos un análisis de la situación actual con datos. Ahí, por ejemplo, el INE provee mucha información, ¿verdad? Pero no solo el INE, hay un montón de
fuentes de datos a nivel nacional y también internacional que podemos aprovechar y usar para hacer este análisis de la situación actual. Podemos identificar brechas a partir de lo que planteamos como objetivo y de lo que los datos me están diciendo. Y esa medición de la brecha finalmente me permite diseñar estrategias concretas para acortar esa brecha, disminuir esa brecha. Y hay un ejemplo. Un gobierno local que quiere aumentar el acceso a la educación digital, pero solo el 40% de las escuelas tienen acceso a Internet. Entonces hay una brecha del 60% de instituciones que deberían tener también acceso a Internet para acortar esa brecha digital y dar mayor acceso a educación a través de Internet a los estudiantes. Ese es otro análisis, otra herramienta. Acá, nuevamente, el estado actual, que los datos nos permiten, y el estado deseado, que es lo que el PND, los ODS u otros planes nos indican. Y la brecha es la distancia, dónde estamos ahora, a dónde queremos llegar. Y si la distancia es muy amplia, puede ser un indicador de que tenemos que prestar atención a ese tema en particular. Y detrás de estas brechas, entonces armamos un plan de acción, una planificación para acortar las brechas, ¿verdad? La idea es acortar estas brechas. Otras herramientas, probablemente les voy a saturar con herramientas. Con esto ya yo creo que vamos a ir cerrando. Hay otros más, hay muchos. Vamos a hacerlo rápido, porque de hecho las más importantes ya están presentadas. Las 7 S de McKinsey, creo que ayer también les dije, que tiene que ver, esto es más para el sector privado, corporativo, porque habla de estructura, de estrategia, de sistemas, de estilo de liderazgo, cultura, de las habilidades, del personal y de los valores compartidos. Entonces, es un análisis desde esas 7 perspectivas. Acá un gráfico de eso. La matriz de capacidad institucional nuevamente nos aporta también variables o insumos para el análisis que luego pueden ser útiles para la formulación del plan. Entonces, desde la mirada de la gobernanza y el liderazgo, desde la mirada de la sostenibilidad financiera, de las capacidades técnicas, de la gestión del conocimiento, de la colaboración y red, todo eso también analizado a profundidad puede contribuir. ¿Cómo relevamos información sobre esto? Nuevamente, ahí las entrevistas, los grupos focales, las encuestas, la observación directa, son herramientas para relevar la revisión documental. Todo eso nos ayuda a tener un panorama respecto a todos estos temas que estamos viendo acá. Laura, Sí, a modo de comentario nomás, ahora en la institución que yo pertenezco, tenemos exámenes, evaluaciones, ¿sí? y creo que eso permite medir un poquitito las capacidades para poder proyectar los encuestas así. Creo que hay un instituto, no me acuerdo cuál, hace poco rendí, que es a nivel nacional de todos los funcionarios públicos, que es Sí, anónimo y que te mide tus conocimientos, ¿verdad? No me viene ahora a la mente, pero me voy a acordar. Que es también, o sí, sea, son sistemas que se está implementando después de la ley del servicio civil para los funcionarios, creo yo que es después de eso, pero es la Del primera vez que MESIDES. estamos rindiendo. ahí alguien aportaba algo. ¿Cómo? Del MESIDES, profesor. Es una institución alemana, es la que estaba tomando el examen justamente. ¿Vos Ah, decías ¿en de qué serio? país era? Sí. Pero hay una institución que depende del Viceministerio de Capital Humano, que no me acuerdo cómo, creo que a esa se refirió Laura. ¿Cómo se llama esa institución? Algo de Voy, I. estoy buscando, le había hecho un print pantalla justamente el día del examen, después investigué un poco la institución. Es una ONG, pero está en la Alemania, decía la No, pero yo organización. me refiero a la institución del Estado Y que es dependiente La del INAF es Viceministerio de Capital Humano. la INAF. no, INAM, ahí INAP, está. Gracias, Guillermina. Ahí está, gracias, gracias. Eso, la INAM. Y está dedicado principalmente a potenciar las capacidades de los funcionarios del sector público. Efectivamente, esa es su misión.
Y claro, ahí para hacer un análisis de lo que estábamos conversando, hay una necesidad. ¿Cuál sería la necesidad? ¿Por qué existe el INAH? ¿Por qué existe? ¿Por qué tiene que existir una institución como el INAH? Porque probablemente hay eh, diagnósticos, y ni siquiera hace falta tampoco tanto diagnóstico, para saber que las capacidades en el sector público todavía tienen mucho potencial de crecimiento, muchas posibilidades de crecimiento. Entonces, dada esa necesidad, dada una gestión que no es óptima, entonces, una necesidad es, necesitamos aumentar, elevar la capacidad, la capacidad de respuesta, etcétera, etcétera. Y entonces existe una institución que tiene esa finalidad. Ahí escuchamos Jessica y después Laura. Sí, profe, buenas tardes a todos. Quería Buenas comentar tardes. de que antes el INAP formaba parte de la Secretaría de la Función Pública, pero después con la fusión del MEF, ¿verdad? Las instituciones también, como la DENIT y todo eso, ahí es como que, y ellos es como que fortalecen más la parte legal en realidad, profe, de como que dar a conocer los perfiles también acorde ¿cómo decir?, a los distintos cargos que tienen como que acceso el sector público en sí. Ok, gracias Jessica por esa precisión. Laura, yo no sé si vos tenés tu mano luego permanentemente levantada No, o... va, suelo bajar, profe, no vaya a ser malo. Yo No, cada vez que miro así mi pantalla, yo veo la mano de Laura, pero no, está bueno, ya súper me voy a bien. callar. No, no es por eso, estoy hinchando nomás. Seguí adelante, Bueno, bro. Me no, encanta. profe, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que estas mediciones, por ejemplo, yo veo el lado positivo, porque también hay gente que está haciendo un trabajo que no le gusta y tal vez en otra área que le guste un poco más, se desempeñe mejor y tenga ganas de capacitarse. Porque si vos lo llegas a tu trabajo y no te gusta lo tu trabajo, pero tenés que hacer. Entonces yo creo que este es un mapeo de cómo estamos como instituciones públicas y porque las instituciones como Copaco, por ejemplo, se fueron a la China, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante. Fíjense, es muy válido lo que está diciendo Laura. Fíjense que estas herramientas que estábamos viendo nos ayudan a tener un panorama mucho más real de cómo estamos cómo están o cómo estamos dentro de una institución, ¿verdad? Acá está, esto de brechas, por ejemplo, puede ayudar también a identificar las necesidades o la realidad de una institución. Yo puedo poner metas en términos de capacidad de gestión y mido las brechas ahí, ¿verdad? Todo esto de PESTEL también nos ayuda a nivel institucional. Lo de las 7S McKinsey, algunos de los elementos se pueden usar a nivel institucional. Por ejemplo, estructura, cómo está el organigrama, cómo funcionan formalmente las instituciones, qué estrategia utilizan, si en términos de sistemas y procesos internos hay manual de funciones o no, manual de procedimientos, qué tipo de tecnología estamos usando. En estilo y cultura, la cultura organizacional siempre va a haber en cualquier institución una cultura organizacional. En términos de liderazgo, el liderazgo es un liderazgo más democrático o es más autoritario. Evaluar todo eso, las habilidades, el personal, los valores. O sea, ven que todo esto se puede finalmente aplicar a la hora de hacer un diagnóstico profundo de nuestra realidad antes de planificar. Cada una de estas herramientas se pueden utilizar, no es que una excluya a la otra, todas son complementarias. Así como ayer usamos el ejemplo del médico. El médico te va a pedir análisis de laboratorio, pero a la parte va a pedir también orina. Ese también puede ser. Te va a pedir ecografía, te va a pedir radiografía, te va a pedir, si quiere, resonancia, si hay recursos para hacer, porque sale más caro, etcétera. Un montón de estudios se está pidiendo. Y la idea es que se complementen unos con otros y les permita tener un panorama mucho más completo y más claro por sobre todas las cosas. Lo mismo en el ámbito social y en el ámbito de la planificación. Yo puedo usar toditas estas herramientas que estamos viendo acá, toditas se pueden usar. Ahora, hay que hacer un análisis porque cada una de estas toma tiempo. Al menos tiempo le va a tomar, pero también recursos, gente que tiene que dedicarle un poco de recursos para poder hacer. Tengo que contratar personas que haga encuestas, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que poner una balanza para ver si vale la pena invertir tiempo y recursos para cada uno de. El FODA, por ejemplo, es algo que se puede hacer en un tallercito.
El análisis de problemas, o el árbol de problemas también se puede hacer en un tallercito. Se relevan insumos y después un equipo más pequeño técnico se reúne para procesar toda la información y quitar un reporte, un diagnóstico, un análisis. Cada una de estas herramientas se pueden usar, entonces, se pueden usar, hay que evaluar si vale la pena, si hay una relación costo-beneficio favorable para que tengamos que dedicarle tiempo a eso. La matriz de capacidad institucional, por ejemplo, tiene distintos indicadores. Miren que en términos de gobernanza podemos hablar de políticas de selección y reelección, política de compensación, por dar algunos ejemplos, no voy a leer todo. Gestión interna, recursos humanos, gestión financiera, estrategia operativa. En términos de gestión externa, colaboración con pares, colaboración con el gobierno, uso de evaluaciones, en rendición de cuentas y transparencia, publicación de información, accesibilidad de canales. O sea, hay un montón de indicadores que se pueden considerar a la hora de hacer este análisis, ¿verdad? Y ya para cerrar, creo que esta es la última herramienta que puedo compartir en términos de herramientas de diagnóstico, la evaluación de impacto social, que es muy, pero muy importante a la hora de hacer diagnósticos, especialmente si estamos hablando de programas grandes, Tecoporá, Tenonderá, no sé si existe todavía, o los grandes programas de educación, de salud, para poder pensar en una fase 2 o en seguir financiando programas de alto impacto y de, por sobre todas las cosas, de alto consumo de recursos, sí o sí hay que hacer evaluaciones de impacto. Y una evaluación de impacto no es una evaluación de resultados donde yo me voy y directamente le pregunto a los que estuvieron a cargo, a los implementadores, si salió todo bien o si a los beneficiarios directos recibieron lo que tenían que recibir. Una evaluación de impacto ya es algo que se hace después de un tiempo de cerrado el programa o de un ciclo y se hace generalmente con grupos de comparación. O sea, un grupo que sí recibió el beneficio versus otro grupo con características similares que no recibió. Y se comparan las diferencias entre esos grupos. Un grupo de prueba versus el grupo que sí recibió. Algo parecido se hace también en las investigaciones en el ámbito de la salud. Cuando se prueba un nuevo medicamento, a un grupo se le da la medicación real y a otro se le da una pastillita que se llama placebo, que parece la pastilla, pero no es la pastilla. O sea, es almidón o cualquier otra cosa que no es la pastilla. No contiene el componente. Entonces ahí se compara. Y ellos, nadie sabe que está tomando o no está tomando el verdadero o el falso, ¿verdad? O el placebo o el real. Y ahí luego se hace un comparativo entre ambos grupos. Los que saben, los que están implementando la evaluación, sí saben quiénes son de un grupo o de otro grupo. Y los resultados se comparan. Y la diferencia entre el grupo de prueba y el grupo que era el remedio falso te permite medir el impacto finalmente. Porque lo que pasa es que cualquier proyecto, programa o iniciativa social está influenciado no solamente por la acción o la iniciativa del Estado, sino que también hay otros factores que inciden en la evolución, en el cambio. Y lo que se busca entonces es aislar lo que el Estado o el proyecto público impulsó. Por eso, dos grupos similares están expuestos al mismo entorno por lo general. Pero la diferencia está en a uno se le dio la medicación, a otro no se le dio la medicación, aunque cree estar recibiendo bien la medicación. Por eso permite las evaluaciones de impacto hechas de esta manera permiten hacer un análisis mucho más concreto de los cambios que se produjeron como resultado o como efecto de la intervención social impulsada por el Estado o por el gobierno o el gobierno local o lo que sea. Laura, vos estabas levantando la mano, ahí vi. Sí, profe, no, te quería preguntar nomás. Viste que cuando se hacen las leyes también, por ejemplo, la ley del acceso a la salud gratuita, por ejemplo, era algo que, bueno, se sacó la ley y vos te ibas y consultabas y te daban cetamol y ibuprofeno, ¿verdad? O sea, no era mucho, pero hoy en día la gente si no hay su medicamento, si no hay esto, ya entiende que es su derecho, ya entiende que tiene que darle el Estado la salud gratuita, ¿verdad? O sea,
es un impacto social demasiado grande sacar este tipo de leyes, por decirlo de alguna manera, populista y después no tener los recursos. Y hoy se Y destina pa- muchísimo a salud y no alcanza igual. por eso es que estas evaluaciones de impacto son fundamentales. Muchas veces no tenemos la capacidad de hacerlo en nuestro país, pero podemos usar experiencias de otros países donde sí hicieron, donde obtuvieron aprendizaje muy valioso. Por eso cuando hablamos de políticas públicas basadas en evidencia, nos estamos refiriendo a este tipo de evidencia, concretamente. Cosas que sabemos que sí funcionaron porque se hicieron estudios serios, porque acuérdense que también pueden haber estudios no tan serios. Cuando una institución quiere más que nada ganar dinero, por lo tanto busca favorecer a grupos políticos, pueden prestarse a situaciones en donde te dicen, yo te hice tu evaluación de impacto. Y te hacen la evaluación de impacto acomodada, amoldada, ¿verdad? A demanda. ¿Qué clase de resultado querés? Y le decís el resultado que querés y se alinea todo. Por eso es importante que también cuando leamos evaluaciones de impacto, veamos documentos que respaldan determinadas políticas públicas, tengamos que ver qué institución se hizo. Generalmente son instituciones académicas las que suelen hacerse cargo. La Universidad de Harvard, la Universidad de tal parte, son las que asumen estos desafíos para medir imparcialmente y con transparencia los resultados o el impacto de iniciativas sociales que buscan ese cambio esperado. Porque finalmente ese cambio esperado no se da de un año a otro, no es inmediato. El cambio esperado tarda un tiempo. Muchas veces 5 años son pocos también para poder lograr el cambio deseado. Y ese cambio deseado entonces finalmente se mide con la evaluación de impacto social. Es Profe, yo te ahí. hago un paralelismo de 30 años, lo que era 30 años atrás la salud pública y lo que es ahora, ¿verdad? O sea, 30 años tomó toda esta cuestión para que impacte de esta manera. ¿Pero impacto favorable o desfavorable? Y favorable en el sentido que más gente tiene acceso a la salud, pero antes, por ejemplo, yo me iba a un centro asistencial y te decían, no, no hay doctor. Cuando tenía 17 años yo me iba a un centro de salud y me decían, no, el doctor no vino. Te atendía, si querés te va a atender la licenciada y vos te ibas tranquilamente a pagar un privado. Hoy en día vos te vas a hacer eso en un centro de salud y le vas a prender fuego. O sea, el impacto que tuvo nomás esa ley de sacar que el Estado tiene que proveerte la salud gratuita y la gente empezó a exigir, el presupuesto se cuadruplicó no sé cuántas veces y hoy ya es un derecho para todos y por un lado sí, muchos tienen acceso a la salud gratuita, pero por otro lado también no alcanza, ese es lo que, o sea, no alcanza para todos. Y sí, hay ganancias y pérdidas, como en todo. Como en todo. El único lugar donde dice que no hay pérdidas y solo ganancias, adivinen cuál es. ¿Cuál es? Tienen que saber. Donde es puro ganancia y nada de pérdidas. Cero pérdidas. Casino. En el sector privado. ¿Cuál? En el El sector casino. privado. No, están lejos, lejísimos. ¿Cuál es el único lugar en la creación? Ahí ya les di una pista, donde todo es ganancia y nada de pérdida. Profe, ya está demasiado misterioso ya hoy, profe. Bueno, No sé. está fácil porque les di una palabra clave, pero ustedes no. ¿Cuál es el único lugar donde todo es ganancia y nada de pérdida? Cuando duermo, ahí es lo que gano mucho. Hay pérdidas también, pueden haber pérdidas también. Dale, gente, No. pónganse, inspírense, dale, falta poquito para que termine la clase de hoy. Tienen una, tienen una. A ver, en el chat también quiero ver aportes sobre eso. A ver si hay algún aporte. Puro nombre, yo veo puro nombre acá de asistencia. Acá está muy bien, Jessica lo ha dicho. La iglesia tampoco es Rolando, porque en la iglesia conviven el bien y el mal, ¿verdad? Lamentablemente, pero es parte de lo que debe ser. Es el cielo, exacto, el paraíso, el único lugar. O sea que olvídense que en esto que llamamos vida humana, tierra, nunca va a haber un lugar perfecto, nunca. Siempre va a haber algo que hay, algo bueno se gana, pero a la vez se pierde. No hay
un medicamento perfecto, no hay un trabajo perfecto, no hay un ser humano que sea perfecto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no conmigo? Entonces siempre vamos a vivir en un mundo en donde estamos luchando entre ganar algo más, pero a la par perdemos algo más. Quiero ganar más plata, tengo que trabajar más. Trabajo más, pierdo tiempo con mi familia. No tengo tiempo para cuidar mi salud. Entonces es siempre ganar, perder, ganar, perder. Esa es la dinámica de la vida. Pero afortunadamente aquellos que creen saben que hay algo mejor más adelante. Y los que no creen, tal vez se encuentren con la realidad. Ese Vamos a ver. depende, profe. Ese depende No, el que también. no cree se somete a un riesgo muy elevado, ¿verdad? Porque Pero vive, el que se porta mal, cuando se va a ir al cielo también. claro, sí, claro. Pero ahí se va a encontrar con la triste realidad, ¿verdad? Aunque no haya creído, se encuentra con la realidad. Esa es la cosa. Ese es En el fin. tema. Bueno, la evaluación. Volvemos de temas así muy místicos de allá de arriba a nuestro tema, que tiene que ver con los instrumentos. Nosotros estamos hablando de herramientas e instrumentos de diagnóstico para la planificación. La idea es tener la foto súper completa y más nítida posible. Y para eso decimos que utilizamos diferentes herramientas para ir teniendo el panorama completo. Ya, la última que estamos viendo acá es la evaluación de impacto social, en donde se pueden utilizar dos metodologías. Por un lado, el marco lógico. No sé si conocen ustedes el marco lógico, una herramienta de planificación muy potente que nos ayuda a ordenar. ¿Se acuerdan de la cadena de resultados que les mostraba hace rato? Bueno, el marco lógico está muy relacionado a ese conjunto de eslabones, ese conjunto de hipótesis relacionadas, ¿verdad? De una cosa pasa a la otra, de la otra a la siguiente, y así sucesivamente. Y también la teoría del cambio. La teoría del cambio permite identificar el impacto a largo plazo, los cambios esperados. Está muy asociado al marco lógico. Establece relaciones de causa-efecto y se usa en programas de desarrollo sostenible y políticas públicas. Entonces, acá un ejemplo. Una ONG que implementa un programa de alfabetización mide su impacto analizando mejoras en tasas de lectura y empleabilidad de beneficiarios. Acuérdense que una buena evaluación de impacto tiene que ver con esto de aislar a dos grupos, grupo de prueba y un grupo tipo de aquellos que reciben el medicamento que no es el verdadero medicamento, un grupo de impacto, un grupo de análisis. Alguien se apoderó de la pantalla, está haciendo ahí unos trazos que le dan color a esto. Bueno, seguimos. Entonces, la matriz del marco lógico tiene, esto es bastante, o sea, explicar esto puede tomarnos bastante tiempo, así que no quiero entrar en detalles. Lo que sí es que la matriz del marco lógico es una herramienta que nos ayuda a ordenar las ideas dentro de un proceso de planificación de un proyecto, de una iniciativa, de un programa, de una política pública. De esta manera, acá tenemos la jerarquía de objetivos, aparece en el resumen narrativo, los indicadores para medir ese objetivo acá en la segunda columna, los medios de verificación en la tercera columna, como qué documentos, qué fuentes de información me van a servir para poder ver si es que hice bien o no, y los supuestos, que son cuestiones que no necesariamente nosotros no tenemos control sobre esto, pero que tienen que darse para que se cumpla. Porque acá hay la materia de marco lógico tiene una narrativa, en el sentido de que si yo hago todas estas actividades y logro estos componentes, voy subiendo. ¿Ven? Sigan mi cursor. Conjunto de actividades me permiten obtener productos, y ese conjunto de productos me permite un propósito, finalmente me permiten llegar a un fin. Y este fin es el que está alineado a la evaluación de impacto. Acá yo puedo hacer una evaluación de resultados, acá puedo hacer un monitoreo, por ejemplo, una evaluación de medio término. Acá sí que es el seguimiento nomás de las actividades me informan esto. Pero yo llego a un fin último acá, en este nivel. Entonces, la teoría de cambio asociada a esto nos permite ver, partir de un problema, una oportunidad, las actividades, los resultados inmediatos, a corto, mediano y largo plazo, finalmente me permiten llegar a un impacto, obtener un impacto. Entonces, esas son todas las herramientas
que no son todas, la verdad, pueden haber muchas más. Cada vez que la tecnología avanza, también podemos echar mano a otras herramientas mucho más complejas, incluso. Pero la sabiduría está en saber usar aquellas que son más relevantes para el caso particular de cada uno. Y acá en esta tabla yo les muestro una síntesis de cuándo usar cada herramienta. Por ejemplo, el FODA, diagnóstico interno y externo. Su aplicación principal tiene que ver con la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Un análisis involucrado para determinar intereses y posibles resistencias en proyectos. Esa era tu pregunta, Laura. ¿Cuál es el resultado de la ecuación? Decía vos. Y bueno, este es determinar intereses y posibles. Exactamente. Después el árbol de problemas para facilitar la planificación, entendiendo la relación entre causas y efectos de un problema. Porque un problema podemos descomponerlo en mil partes, así como cuando hacemos un desmechado, tiramos una carne entera, por lo general, o partida en grandes pedazos, a una olla a presión, fuego fuerte, después podemos así desmechar todito, ¿verdad? Así también el problema se puede hacer. Tiramos dentro del análisis de problemas, el árbol de problemas, un problema que es un bloque, y empezamos a separarlo. Y ahí podemos identificar cuáles son las causas del primer nivel, del segundo nivel, cuál es el problema central y cuáles son los efectos de primer, segundo, tercer nivel. El desmechado del problema sería nuestro árbol de problemas. El análisis de redes, PETEL, el análisis de brechas, que es gap análisis, ahí las 7 fuerzas, las 7 S de McKenzie, la matriz de capacidad institucional, el impacto, la medición de impacto que acabamos de ver reciencito. A ver, y ya nos faltan unos minutitos, con esto cerramos. Entonces, en conclusión, el diagnóstico es clave para una planificación efectiva. Sin diagnóstico bien hecho, planificación que con seguridad no va a estar bien hecha. Cada herramienta tiene un propósito, tiene un aporte particular, no son excluyentes, se complementan. Tiene un propósito especial. Así como el laboratorio tiene un propósito, el análisis de sangre, digo, ¿verdad? La ecografía tiene un propósito, o la resonancia tiene un propósito, y cada una aporta algo para la visión completa que finalmente al médico le da la posibilidad de diagnosticarnos algo y a partir de ahí dar un tratamiento. Esa analogía entonces la trasladamos al mundo de la planificación. El diagnóstico primero, con todas las herramientas que podamos utilizar, siempre que haya una buena relación costo-beneficio. Tiempo invertido en la aplicación por sobre todas las cosas. Y esa combinación de enfoques, que es lo que vimos a través de las distintas herramientas, nos permiten ver la película completa y más clara posible. Lo ideal es que sea luego en pantalla 8K, no es lo 4K, ¿verdad? No es lo ni High Definition HD, sino que es 8K o lo que sea el mayor K. Estoy hablando de una tele de alta definición, ¿verdad? Cuanto más fiel sea la definición, mayor fidelidad en cada puntito que estamos observando y podemos entender los fenómenos ahí mejor. Y por lo tanto, eso favorece las decisiones estratégicas que van a darse al momento de la formulación de nuestro plan estratégico. En la próxima semana ya vamos a entrar en esa parte. Vamos a pasar de lo que es diagnóstico a la planificación propiamente o la formulación. Y acá un desafío, o sea, una pregunta que queda abierta, no la vamos a responder ahora porque ya se nos va el tiempo, pero la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas herramientas en tu organización hoy mismo? O sea, no es hoy de hoy ahora, sino que este año, por ejemplo. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Sería útil o no sería útil? ¿Podría aportar valor o no? Esa es una pregunta que podríamos llevarla hoy como tarea de reflexión en la próxima clase, antes de arrancar con la fase de formulación del plan. Entonces ahí nos ponemos a compartir la respuesta a esta pregunta. ¿Qué le parece? Súper, profesor, repetí otra Sí, vez. profe. Y la pregunta está acá a la vista. Miren, ¿cómo podríamos aplicar estas herramientas en una organización real? Cuando hablo de organización real, idealmente es tu lugar de trabajo, el lugar de trabajo de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Sí, profe. Llevan esa pregunta y yo ya voy a compartir Sí, profe. esto con la gente de IPEL para que puedan publicar
las dos presentaciones que usé en la clase 1 y en la clase 2. Y con eso ya van a tener como el panorama también bien escrito de lo que estuvimos conversando en estos 2 primeros días de clase. Y bueno, siendo las 5 en punto, yo creo que podemos dar por cerrada la segunda clase, la primera semana de nuestro módulo, ya con la mirada puesta hacia la formulación, que es lo que vamos a hacer a partir de la clase número 3. Gracias a todos por su participación, su atención, y si Dios permite nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego, profesor. Profe. Chao, Hasta luego, chao. profesor. Chao, profe. Chao, un gusto, gracias por la participación. Gracias a vos, profe. Chao, chao.